Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7 y versículo 14, donde dice: Porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Note que la puerta estrecha sigue el camino angosto, que lo es porque está vallado por la palabra de Dios. Esa es la que traza la pauta de la vida para quienes están en él. También en la senda de la absoluta renuncia personal. Es el camino que conduce a la vida. Un camino de vida en la que la vida se hace vida en cada uno de los que van por él. Es el camino de identificación con aquel que tiene vida en sí mismo. El Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 4 dice: En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y nótese que esta vida es por la comunicada a todo aquel que cree por unión vital con él. Efesios, capítulo 2 y versículo 6 dice: Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Los que van en el camino angosto de la vida son aquellos que pueden decir, como dijo Pablo: Para mí el vivir es Cristo. Filipenses capítulo 1 y versículo 21. El compromiso de quienes van en el camino estrecho es grande. Hay una renuncia plena a los valores personales para entronizar a Cristo en la vida. Cuando dice: Si alguno viene a mí y no aborrece, pone en segundo lugar a su padre y su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Evangelio de Lucas, capítulo 14 y los versículos 26 y 27 y versículo 33. Tengas en cuenta que es la senda de la entrega personal. Romanos capítulo 12 y versículo 1 dice: Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No hay una gran compañía en ella, como ocurre con el camino ancho, pero quien está en la senda estrecha tiene la más grande compañía porque está en la compañía de Dios. Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 20 dice: Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con todos vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. En ocasiones se producirán confrontaciones en esa senda estrecha porque todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 12. Sin embargo, aún en esa situación, se es más que vencedor en Cristo. Romanos, capítulo 8 y versículo 37. Además, esa senda de compromiso implica una vida conformada al pensamiento de Jesús. Filipenses, capítulo 2 y versículo 5 dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero la bendición abundante será provista por la presencia continua del Señor. En los momentos de mayor dificultad, apareja una mesa de gozo y comunión, aun cuando
los enemigos estén rodeando al creyente. La copa, sin embargo, de la bendición siempre estará llena. El Salmo 23, versículo 5 dice: Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y al final del camino, la vida eterna, en la dimensión definitiva del encuentro para siempre con el Señor Jesús. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 17 dice: Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En contraste con quienes van por el camino ancho, el final de la senda estrecha es la vida, ya que al entrar por la puerta y acceder al camino, recibe vida eterna. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Durante el tiempo de la andadura en comunión con quien es vida, alcanza la bendición de la vida eterna en la santificación. Filipenses, capítulo 2, los versículos 12 y 13 dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. La vida de ellos, aunque el camino es estrecho, es abundante y gozosa. Y para eso vino el Señor Jesús, para que la tengan en esa dimensión. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Finalmente, la vida eterna alcanza la gloriosa dimensión en la perpetuidad de los cielos. Allí, la vida que es eterna se vive en la realidad perdurable, en la comunión y presencia definitiva del Señor, como señala la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Por tanto, a final del camino angosto, la gloria y el disfrute de la herencia reservada para los salvos en el cielo. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4 dice: Para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, ya que son herederos de Dios y coherederos con Cristo, y pasan al disfrute de lo que Dios ha determinado para sus hijos. Romanos, capítulo 8 y versículo 17 dice: Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Las aflicciones del camino no son comparables con la gloria venidera que se manifestará en ellos. Romanos, capítulo 8 y versículo 18 dice: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sin embargo, el Señor que insta a entrar por la puerta estrecha que conduce a la vida, manifiesta también una dificultad cuando dice: y pocos son los que la hallan. Literalmente está diciendo: y son pocos los que la están encontrando. Ahora bien, ¿qué quiere decir Jesús con esto? ¿Es acaso una puerta oculta
que se abre solo para alguno y queda en la ignorancia de otros? ¿Es acaso una elección para condenación que impide encontrarla? La primera dificultad en la relación con la puerta es que no resulta atractiva para el hombre natural, ya que Jesús, que es la puerta, no encaja en la figura de algunas personas que ya tienen ellos preconcedida acerca de él. Y así lo dice el profeta cuando dice: no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseamos. Isaías capítulo 53 versículo 2. Y es que por esa causa ha sido y será despreciado y desechado entre los hombres. Isaías capítulo 53 versículo 3. Solo encuentran gloriosa la puerta y la buscan aquellos que han sido iluminados por el Espíritu Santo de Dios. Encuentran la puerta. ¿Quiénes? Lloran y desean ser consolados. Los que tienen hambre y sed de Dios, despertada por Dios mismo en ellos. Indudablemente, quienes se sienten satisfechos con sus vidas y los que buscan la salvación en el camino de la religión, no encuentran la puerta de la vida, que pasa desapercibida para ellos. Y por esa causa son pocos los que la encuentran, ya que la senda del compromiso debiera ser la forma natural de vida cristiana. Por tanto, el compromiso exige también la santidad de vida, como primera expresión de esa realidad. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El segundo nivel de compromiso se establece sobre la renuncia al yo personal para sujetarse al tú de Dios en Cristo. Efesios capítulo 4 y versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tal compromiso se hace visible en una vida de humildad, que evidencia la verdadera relación de comunión con Cristo y de vivencia de Cristo en el cristiano. Mateo, capítulo 11, versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La vida de compromiso traerá aparejada también aflicciones, como ocurrió también con Jesús, pero ninguna de ellas es comparable con la gloria venidera. Romanos, capítulo 8 y versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Y la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Continúa ahora con el versículo 15, donde dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La entrada al reino es posible solo por Cristo. Los profetas que Dios envió a su pueblo hicieron continuas apelaciones a dejar la justicia propia para aceptar por la fe la que Dios provee, única posible para salvación, lo que demanda también una entrega incondicional al Salvador. Pero a lo largo de la historia de Israel hubo muchos profetas que afirmaban ellos hablar en nombre de Dios, pero que en realidad lo hacían en el suyo propio. Es decir, eran profetas mentirosos o falsos profetas.
También es notable la advertencia que Dios hace por medio de Isaías del problema que ocurría en su tiempo, cuando dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: ¿no escucháis las palabras de los profetas que os profetizan? Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visiones de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Jeremías capítulo 23, versículo 16. Y un poco más adelante dice también: No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Jeremías capítulo 23, versículo 21. Y de esa misma manera ocurría en tiempos también de Jesús, ya que había muchos maestros que hacían creer al pueblo que hablaban en nombre de Dios, pero sin embargo sus palabras procedían de ellos mismos, y por tanto eran enseñanzas y mandamientos de hombres, a los que se pretendía elevar a la palabra de Dios. La advertencia de Jesús sobre tales personas es como un eco de la advertencia que continuamente se hace en la Biblia a los creyentes, poniéndolos en aviso sobre tales personas. Note que Cristo dijo a sus oyentes que es difícil distinguir a los tales a simple vista, por cuanto presentan una apariencia que induce a confusión. Ellos vienen vestidos con vestidos de ovejas, es decir, vestidos de lana. Ese vestido era el que habitualmente usaban los profetas, un vestido sencillo, en contraste con la opulencia de los vestidos de los ricos en el pueblo. Los vestidos humildemente y proclamando que tenían un mensaje de parte de Dios, inducían fácilmente al engaño, obteniendo lo que ellos se proponían. También es necesario recordar que el mismo Satanás, en su acción contra el pueblo de Dios, no se presenta de otra manera ante los creyentes que en apariencia piadosa, vistiéndose. Cuando dice "y no", es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Por tanto, los mensajeros que vienen en su nombre lo hacen también en imitación de su Padre, manifestándose como enviados del Señor. Tal es la advertencia que Pablo hace de ellos cuando dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13. Por tanto, estos son engañadores, que aparentan ser lo que en realidad no son. Y es por eso que Jesús advierte que son comparables a lobos, que se han vestido con piel de oveja para poder así ocultar lo que realmente son en su interior. Cuando dice, mas por dentro son lobos rapaces. Por otro lado, el doctor Lacueva comenta sobre esto y dice: el hipócrita es un cabrito vestido con piel de oveja. El falso profeta es un lobo vestido con piel de oveja, ya que parecen personas espirituales, buenos predicadores, y hasta es posible que no haya nada incorrecto en su doctrina. Pero el problema no está tanto en lo que dicen, sino en lo que no dicen. Las enseñanzas de estos falsos apóstoles no corresponden al camino estrecho que lleva a la vida, ya que no están en ellas la exhortación al compromiso con Cristo, sino al compromiso con la religión. No aparece abiertamente orientación hacia la comunión plena con el Señor, sino hacia la adaptación al sistema religioso
que pretenden establecer. Los falsos profetas no están lejos de la Iglesia, sino en ella misma, ya que Jesús dijo, vienen a vosotros. Es más, no solo vienen a la Iglesia, sino que salen de ella. Pablo advirtió a los líderes de la Iglesia en Éfeso que cuidasen del rebaño, porque de entre ellos mismos saldrían hombres que hablarían perversidades para llevar tras ellos a los creyentes. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y los versículos 28 al 30. Y note que la diferencia entre un verdadero y un falso profeta está en la misma orientación de su mensaje. El profeta de Dios habla de tal manera que quienes escuchan sus palabras siguen a Jesús, como el ejemplo de Juan el Bautista. En el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 37 dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Sin embargo, el falso profeta procura que las gentes dejen a Jesús y le sigan a él. Es sorprendente el interés que algunos tienen de llevar tras ellos a los creyentes de las iglesias, ya que muchas organizaciones paraeclesiales que sirven de la iglesia para sus propios intereses. También en ocasiones se dividen congregaciones en arras de un espiritualismo que no es espiritualidad. Hay quienes hablan en nombre de Dios al pueblo de Dios, mensajes que no proceden de Dios. Tampoco debe de olvidarse que lo único reconocido en el Nuevo Testamento es la iglesia local y que toda acción que conduzca a un distanciamiento de ella no procede de Dios, sino de los hombres. Y es por esta razón que los falsos maestros, ellos procurarán que los creyentes vivan de experiencia y también de sentimientos subjetivos, pero no de afianzarlos sólidamente en la palabra de Dios. Y note que la misma situación que se producía en los tiempos de Jesús se produce continuamente en la historia de la Iglesia y en los días de hoy. Y voy concluyendo con esto. Los falsos profetas llevan a las personas a través de la puerta ancha y por el camino ancho que lleva a la destrucción eterna. Por eso Jesús dice que tengamos cuidado con ellos. Y eso implica que debemos reconocerlos y evitar que nos lleven por el mal camino. Note que tampoco será fácil reconocerlos a primera vista, porque vienen vestidos de ovejas. En otras palabras, parecen inofensivos, como si fueran de los nuestros. También pueden ser cordiales y perfectamente sinceros. Pueden estar convencidos por completo de que proclaman la verdad de Dios sobre la base de las Sagradas Escrituras. Y también habrá quienes afirmen que han recibido revelaciones especiales del Señor, además de las verdades reveladas ya en las Escrituras. Por otro lado, habrá también mentirosos y engañadores, deliberados, que saben que no son honestos con sus oyentes, ya que están interesados solo en ganancias y en enriquecimientos personales, que distorsionan la palabra de Dios para engañar en vez de iluminar. Así pues, hay muchas variedades y grado de falsos profetas, pero lo que todos tienen en común es que engañan a sus oyentes. Amigo y amiga oyente, el engaño es precisamente lo que usa Satanás para que las personas vivan en una religión cómoda y sin ningún compromiso en absoluto con Dios, ya que se valen de la ignorancia espiritual de sus seguidores, ya que en vez de enseñarle la palabra de Dios, enseñan doctrina de hombres.
Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, si aún todavía tú no has tenido un encuentro personal con Jesucristo, aunque te llames cristiano, aunque te llames cristiana, no eres una persona salva. Por ello, debes de tener ese encuentro con Jesucristo, el autor de la vida, y para ello debes de invitarle a que venga a tu corazón, a que venga a tu vida y comiences a vivir realmente lo que es la vida con el autor de la vida. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite. Señor Jesucristo, realmente nunca te he invitado a que vengas a mi corazón, que vengas a mi vida. He pensado que he sido una persona buena, una persona cristiana, pero en realidad he hecho lo que a mí me daba la gana. Pero ahora vengo a ti, heredador de la vida. Tú que dites tu vida en la cruz del Calvario, por mis pecados y por mis delitos, ahora yo te pido que tú me perdones y me arrepiento de todos ellos. Te acepto en mi vida como mi Salvador y te doy gracias. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.